Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71. La princesa Yasa. Charles observó en silencio cómo se llevaban a Kurogane Iki. Su condición era lo suficientemente urgente como para requerir tratamiento inmediato en una cámara de regeneración. Charles solo había usado sus habilidades en forma de ilusión todo el tiempo, por lo que las heridas que Iki sufrió no fueron por daño real infligido por Charles. Fueron puramente efectos secundarios de Wankutasura. Aunque Iki finalmente perdió, Charles no lo tomó a la ligera. Todo lo contrario, este encuentro le hizo comprender que venir a la academia aún podría no ser tan aburrido después de todo. De repente, la expresión de Charles cambió. Todo su cuerpo se puso rígido. Era la reacción más primaria al peligro. Sus músculos y nervios se tensaron hasta el punto de bloquearse. Él se dio la vuelta y la vio. Allí de pie había una niña menuda, de apenas 140 centímetros de altura, vestida con un kimono con una enorme cinta de mariposa en la cabeza. Agitaba distraídamente un abanico plegable adornado, con una expresión que oscilaba entre la diversión y la travesura. Aunque parecía una niña, Charles lo sabía mejor. No era una chica cualquiera. Era la definición misma de una loli legal, de la misma edad que el director de la academia, Kurono Shinguji, y un monstruo absoluto. Ella era Nene Saikyo, conocida mundialmente por su alias Yasaime, actualmente ocupa el tercer lugar en la Liga Koc. Antes de llegar a Japón, Charles se había informado sobre todos los mejores luchadores del país. Nene era una de las pocas cuya reputación trascendía la isla, sobre todo dada su singularidad. Su técnica de hoja de acero era tan destructiva que la liga la prohibió oficialmente. Y tal como sucedió, la última persona en ganarse tal restricción había sido la anterior número 3 del mundo, la propia Kurono Shinguji. Al igual que Charles, Nene era un monstruo de estadísticas completo: 6 atributos con rango A, todos excepto uno: su control mágico, que era un pésimo E. Aún así, Charles no le temía por sus estadísticas. Después de lo que Iki le había mostrado, sabía que no debía juzgar a un espadachín por sus estadísticas. No, era la inconfundible presión que emanaba la fuerza del destino mismo, una clara señal de que ya no estaba atada al destino del mundo. Se había convertido en una desesperada. Ah, entonces me han visto, dijo Nene juguetonamente. Charles respondió con calma. Nunca tuviste intención de esconderte, ¿verdad? La presencia de la infame Yasaime es demasiado ruidosa como para pasar desapercibida. Por favor, no me molestes. Añadió con insistencia. Escuché que este año serás profesor invitado en Agun. ¿Debería llamarte profesor Saikyo, quizás? Nene rió disimuladamente tras su abanico. ¡Qué educado! Luego ella desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a Charles, como un fantasma. Pero Charles ya se había movido. La había sentido avanzar y se retiró justo antes de que llegara. Nene pareció sorprendida. Había subestimado a este chico. Charles entrecerró los ojos. Ese fue Asinuki, ¿verdad? El juego de pies del señor Nango. Ella asintió, impresionada. Así es. Me sorprende que pudieras reaccionar tan rápido. Asinuki. Extirpación de piernas. Fue una técnica desarrollada por Nango Inichiro, el único japonés en ganar el título de Doujin en la Copa Jin. Nene, su discípulo, heredó la técnica directamente. Su principio era engañosamente simple, aunque su implementación no lo fue en absoluto. El cerebro humano no puede procesar todo a la vez. Prioriza basándose en señales subconscientes. Cuando alguien mira fijamente el cañón de un arma, su mente se centra en el gatillo y la boca del cañón, no en los botones de la camisa del agresor. Asinuki era un método para eludir ese filtro de prioridades, haciendo que el enfoque de uno fuera tan poco prioritario que se ignoraba hasta que era demasiado tarde. Para contrarrestarlo, había que ignorar deliberadamente el instinto y centrar la atención donde normalmente no iría. No es fácil. No bajo presión. A menos que fueras Charles. No dependía solo de la vista. Su percepción se agudizaba con magia, ki e incluso olfato. Trucos como ese no funcionarían con él. Sin embargo, Nene no se sorprendió. Contra oponentes de primer nivel, Asinuki era solo una herramienta básica. Además, aunque lo había aprendido, dependía más de su habilidad única que de su destreza marcial. Pero una cosa la sorprendió: la capacidad de Charles para resistirse al destino. Como desesperado, podía influir en la causalidad sin proponérselo.
Para la mayoría de los estudiantes, el simple hecho de estar cerca de ella bastaba para impulsar el destino hacia el resultado que deseaba. Si hubiera sido cualquier otra persona, su enfoque habría tenido éxito inevitablemente. Pero Charles no. Había rechazado el destino, aunque solo fuera por algo pequeño. Aún así, fue suficiente para despertar su curiosidad. Dio un paso hacia él, sin usar ninguna técnica especial. Pero con cada paso, su presión se hacía más intensa, más densa. Charles lo sintió visceralmente. El aire se densificó. Sentía como si le aplastaran el cuerpo. La habilidad de Nene era la interferencia de concepto gravitacional, y la gravedad a su alrededor acababa de aumentar más de 10 veces. Para un ser humano común y corriente, un aumento repentino de esta magnitud colapsaría la circulación, privaría de oxígeno al cerebro y causaría estragos tanto en los órganos internos como en los huesos. Pero Charles resistió. Años de entrenamiento en muchos mundos lo habían preparado para esto. Aunque el peso era incómodo, no fue suficiente para derribarlo. Los ojos de Nene brillaron. «Oh, ¿sigues de pie? Entonces, ¿qué tal?» Ella comenzó a cerrar su abanico, claramente preparándose para aumentar la presión. Pero golpear. Un golpe limpio de karate cayó sobre su cabeza. «Oye. ¿Qué crees que le estás haciendo a uno de mis estudiantes?», espetó Kurono. «Ay», gimió Nene, frotándose la cabeza. «Solo te saludaba», dijo, fingiendo inocencia. «Eres un preocupón, Kuro-chan». Charles, inexpresivo, pensó qué clase de profesor saluda a los estudiantes intentando aplastarlos hasta convertirlos en pasta. Pero no lo dijo. Hizo una reverencia cortés. «Si el director y el profesor Saikyo tienen cosas que discutir, me despido». Se giró para irse, pero no antes de que Nene se deslizara hacia él y le inclinara la barbilla de manera burlona con su abanico. «Eres un buen chico. ¿Qué tal una recompensa especial de tu maestra?» Kurono tiró de ella hacia atrás por el cuello. «Basta ya», demanda por acoso ambulante. Cuando Charles desapareció en el pasillo de la arena, el estado de ánimo entre las dos mujeres pasó de divertido a serio. «Kuro-chan, ese chico», dijo Nene en voz baja. Kurono asintió. «Lo sé. Pero vino recomendado por el propio Doujin. Eso debería contar para algo». Nene hizo un puchero. «¿Ese viejo loco haciendo algo así? ¿No lo hace aún más sospechoso?» Kurono se rió entre dientes. Nene solo actuaba así cuando su mentor se acercaba. Las dos mujeres se conocían desde sus días en la academia. Como rivales en la liga y amigas en privado, eran iguales en poder y temperamento. Genios, luchadores y, sobre todo, traviesos y alborotadores, ambos. Capítulo 72. El maestro Charles de regreso en su dormitorio. Charles yacía en su cama, repasando y analizando mentalmente la batalla anterior. Kurogane Iki definitivamente no era un debilucho, su actuación le había dado a Charles mucho en que reflexionar e incluso aprender. Tomemos la estrategia, por ejemplo, las tácticas de combate de Iki eran precisas y bien pensadas. Pero después de pensarlo, Charles descartó la idea de hacer lo mismo. El tiempo dedicado a planear era mejor invertido en entrenar sus fundamentos. Después de todo, la fuerza bruta era el aliado más confiable. Justo cuando sus pensamientos comenzaron a perderse en el sentido, Charles sintió una presencia familiar justo afuera de su puerta. Frunciendo el ceño, confundido, se puso de pie en silencio. No era solo que esa persona hubiera entrado en su habitación, sino que caminaba nerviosamente afuera. Caminó hacia la puerta y la abrió de golpe sin previo aviso. La muchacha que estaba afuera se quedó congelada en pleno movimiento, con una mano levantada preparándose para tocar. Al ver lo incómodo que se había vuelto el momento, Charles rompió el silencio. Estella-san. ¿Necesitabas algo? Allí de pie, sorprendida en el acto, no estaba otra que la mismísima princesa carmesí Estella Vermilion. Por alguna razón, llevaba un buen rato dando vueltas fuera de su habitación. Pero ahora que había llegado el momento, claramente no le quedaba margen para dudar. Tras respirar profundamente varias veces, de hecho, dio un paso atrás y se inclinó en un ángulo perfecto de 90 grados. «Por favor, Charles-kun. Quiero que me enseñes a ser más fuerte». Charles parpadeó. «Ya eres fuerte, ¿verdad? ¿Por qué viniste a mí?» Estella permaneció inclinada. Charles no podía verle la cara. Mordiéndose el labio con frustración, respondió con amargura: «No soy fuerte. No cuando me comparo contigo o con Kurogane-san. Aún me queda mucho camino por recorrer». Charles permaneció en silencio por un momento antes de preguntar suavemente: «¿Por qué quieres volverte fuerte?».
Estella lo miró confundida. Charles continuó, quiero decir, ¿por qué luchas? ¿Para qué necesitas fuerza? Estella se enderezó y declaró con firmeza, por el bien del reino Vermellón, debo volverme más fuerte. Gracias a ella, muchas personas en todo el mundo incluso se enteraron de que en el rincón más alejado de Europa existía un país llamado Reino Vermellón. El reino era pequeño, con poca tierra o recursos, y rara vez aparecía en los titulares del escenario internacional. Sin embargo, para Charles, siempre había parecido una utopía pacífica, una nación libre de guerra, con una gente viviendo en paz. ¿Qué podría obligar a Estella a luchar con tanta desesperación? Pero Estella insistió, debo estar a la altura de las esperanzas de quienes creen en mí. Sinceramente, a Carlos le resultaba difícil comprender vínculos tan profundos entre la realeza y la gente común. En su vida anterior, los emperadores solo existían en los libros de historia. Y en el reino del Trébol que había visitado, la realeza y los plebeyos bien podrían haber sido de planetas diferentes. Entonces ese vínculo que ella describió se sentía distante. Lo que Charles no sabía, sin embargo, era el origen del propio reino Vermellón. Cuando aún se conocía como el reino de Kidoran, su gente vivía bajo un régimen tiránico. Entonces estalló la rebelión, bajo el estandarte de la Casa Vermellón. Para detener la guerra, la antigua familia real había ofrecido la carne y la sangre de rehenes Vermillón como una cruel forma de extorsión. Pero el duque Vermellón se había negado, sacrificando a su propia familia para asegurar la victoria del pueblo. Gracias a esto, los ciudadanos del reino le han brindado a su familia real una lealtad y un amor inquebrantables. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba envuelta en llamas, la gente había elegido soportar la tortura en lugar de traicionar a sus amadas realezas. Estella, como su princesa, era adorada como si fuera de la familia. Y, a cambio, deseaba ser lo suficientemente fuerte como para protegerlos a todos. Puede que Charles no entendiera toda la historia, pero podía sentir su sinceridad. Frotándose la barbilla pensativo, dijo: no me importa ayudar. Pero hasta que no obtenga el permiso del gran anciano, no puedo transmitir ninguna de las artes marciales del Templo del Dragón. Y además, no sé si realmente tengo algo útil para ti. Charles lo había investigado. Aunque ambos se llamaban magia, la energía mágica que él usaba y la energía de este mundo seguían reglas completamente diferentes. Y las técnicas que había aprendido con el tiempo no eran habilidades como los poderes de Blazer. No necesariamente se traducirían bien. Realmente no podía pensar en nada que pudiera enseñarle, aparte de artes marciales y tal vez algunos trucos. Pero los ojos de Estella se iluminaron. Dio un paso adelante y estrechó con fuerza las manos de Charles. Es más que suficiente. Te prometo que tomaré en serio todo lo que me enseñes. Charles quedó deslumbrado brevemente por el brillo absoluto de su sonrisa, radiante como una flor en flor. Y esa frase suya hizo que su imaginación se desviara hacia el agujero de conejo equivocado. Con una tos, apartó con fuerza su mente del abismo. Muy bien, dijo, recuperándose. Comencemos ya. Antes de empezar con las lecciones formales, quiero saber cuál es tu punto fuerte actual. Estella se animó y adoptó una pose clásica de musculatura, con un tono enérgico y apasionado. Lo lograste, Charles Sensei. Tutoría personal del Sensei, estudiante de honor después de la escuela. Espera, deja de pensar eso, se regañó Charles, horrorizado por dónde iba su cerebro. Aún así, nunca llegó a corregir su forma sugerente de dirigirse a él. Regresaron a la arena. Aunque el campo de batalla había quedado destrozado durante su pelea con Iti, el escenario ahora estaba impecable. No por la velocidad de construcción de Japón, por supuesto, sino porque Kurono Shinguji lo había reparado usando su habilidad de interferencia espacio-temporal. Podía rebobinar el tiempo de los objetos, lo que significaba que incluso hazañas que parecían absurdas, como deshacer la destrucción, estaban completamente dentro de sus posibilidades. Charles estaba empezando a sospechar que la verdadera razón por la que la Liga la había nombrado directora de la academia era ahorrar en costos de mantenimiento. Como solo era una sesión de diagnóstico, no hubo necesidad de luchar. Estella simplemente demostró todo su arsenal de técnicas. Ella utilizó su vestido de emperatriz defensivo de arte noble, su aliento de dragón ofensivo e incluso su técnica definitiva, Salamandra Calusaritio, la ira del rey dragón del emperador de la llama. Charles se cruzó de brazos y asintió. Bien. Entiendo bien tu situación. Definitivamente hay margen de mejora. Pensaré en qué métodos de entrenamiento podrían funcionar mejor. Empecemos con tus clases mañana.
Entonces espero aprender de ti. Dijo Estella radiante, con una sonrisa aún más deslumbrante que antes. Capítulo 73. El dilema de la chica. Al amanecer, Estella acababa de terminar de lavarse y se cepillaba el pelo frente al espejo. Luego adoptó una pose alegre y enérgica para animarse antes de salir. De debajo de las sábanas de la cama, Kusakabe Kagami asomó la cabeza. Las clases aún no habían empezado oficialmente, así que no había muchas noticias interesantes que contar. El problema más urgente. Kagami agarró el despertador que tenía a su lado. Ni siquiera eran las 5 de la mañana. Como chica, honestamente tenía que admirar la fuerza de voluntad de Estella, el tipo de fuerza de voluntad que podía sacrificar un sueño reparador sin pensarlo dos veces. Oye, Estella. ¿Vas a seguir saliendo tan temprano todos los días? Kagami bostezó mientras hablaba. Con las manos en las caderas, Estella respondió por supuesto. Si gente más fuerte que yo se esfuerza, no tengo excusa para aflojar. Kagami sonrió con picardía. Ya veo, ya veo. ¿Así que te esfuerzas tanto por culpa de alguien más? Me huele a primicia. La cara de Estella se puso roja como un tomate. Agitó las manos frenéticamente. ¿De qué estás hablando, Kagami? No hay nada de eso entre nosotras. Kagami solo pretendía bromear un poco, pero la reacción de Estella prácticamente confirmó sus sospechas. Su instinto periodístico se despertó. Definitivamente algo estaba pasando. Incorporándose con energías renovadas, Kagami sonrió como un gato que ha acorralado a su presa. Dios mío. ¿Y a quién te refieres con nosotros? Llegaste ayer, así que no puedes conocer a mucha gente todavía. No me digas qué es. A Estella prácticamente le salió vapor de la cabeza. No saques conclusiones precipitadas. Me voy. Sin dirigirle otra mirada a Kagami, Estella se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Kagami se frotó la barbilla, sonriendo con picardía. Esta princesita resultó ser inesperadamente sincera. A juzgar por esa reacción, prácticamente podía leerle los pensamientos a la chica. Esta iba a ser una historia jugosa. El sol apenas había salido por el horizonte, pero sus rayos ya rozaban el rostro de Estella. Entrecerró los ojos ante la luz, intentando calmar la inexplicable ansiedad que burbujeaba en su pecho. Todo es culpa de Kagami. Siempre dice las cosas más raras con ese tono espeluznante. A los 16 años, Estella aún no comprendía las extrañas emociones que se expandían en su corazón. Sin que nadie le enseñara, ya había empezado a mentirse a sí misma instintivamente. Se dio unas palmaditas en las mejillas para enfriar el calor y respiró hondo antes de dirigirse hacia el claro del bosque donde había acordado encontrarse con Charles. El campus de la Academia Bujin era enorme, tanto que incluso tenía un pequeño bosque cerca del edificio principal de la escuela. Charles había notado el bosque en el momento en que llegó ayer, y había elegido un claro dentro de él como lugar de entrenamiento. Mientras caminaba por el sendero del bosque, Estella pronto escuchó la voz de Charles más adelante. Antes de acercarse, revisó su apariencia una última vez para asegurarse de que nada estuviera fuera de lugar. Pero cuando Charles apareció a la vista, también lo hizo otra persona. Él saludó. Oh, estás aquí, Estella-san. Cuando Estella se acercó, su mirada se fijó inmediatamente en el tercero con visible disgusto. La extraña tensión en el aire dejó a Charles confundido. Sin embargo, los presentó. Probablemente ustedes dos ya se conocen, pero déjenme hacerlo oficial. Este es Kurogane Iki, mi compañero de cuarto. Ayer, cuando mencioné que entrenaría con Estella-san, me dijo que también tiene una rutina de entrenamiento regular por las mañanas. Así que lo invité a unirse a nosotros. De hecho, el milagro de la tecnología negra de la cápsula de regeneración había obrado maravillas. A pesar de haber resultado gravemente herido el día anterior, Iki se había recuperado por completo al anochecer. Para la cena, había vuelto a la normalidad. Charles lo había visto entrenar a primera hora de la mañana y pensó que sería una buena idea invitarlo. Iki estaba feliz de aceptar, pero no esperaba que la reacción de Estella fuera tan hostil. Charles continuó. No hace falta presentar a Estella-san, ¿verdad? Iki asintió. Claro. Dudo que haya una sola persona en el campus que no conozca a la princesa Carmesí. Pero, ¿hice algo que te molestara, Estella-san? Iki no estaba a la defensiva. De verdad no lo entendía. Toda la mañana, ella le había estado lanzando miradas que no eran del todo hostiles, pero definitivamente tampoco cálidas. Había experimentado mucha malicia manifiesta en su vida, pero la reacción de Estella fue diferente.
Más bien, sintió que él se interponía en su camino. Siempre indulgente, el primer instinto de Iki fue asumir que el problema estaba en él. Stella se obligó a calmarse, dándose cuenta de que su actitud había sido injusta. No es tu culpa, Kurogane-san. Solo estoy de mal humor por la falta de sueño. Los ojos de Charles se iluminaron al comprender. Ah, ya veo. Bueno, siempre podemos empezar a entrenar más tarde. El descanso también es importante. No queriendo que Charles pensara que era una princesa delicada, Stella respondió rápidamente: no, está bien. Pronto me acostumbraré. Iki observaba en silencio. Algo en el intercambio no le cuadraba, la excusa de Stella era obviamente una mentira. Pero no fue tan indiscreto como para reprenderla. Lo que realmente lo sorprendió fue Charles. A pesar de ser tan astuto en la batalla, se tragó por completo la excusa de Stella. Al parecer, era sorprendentemente ajeno a asuntos ajenos al combate. Realmente no tenía espacio para hablar, considerando que una vez le había dicho a Asta que no adoptara los hábitos de Yami. Y, sin embargo, allí estaba, apenas si lo hacía mejor. Superada la incomodidad, el entrenamiento comenzó oficialmente. Charles los miró a ambos con seriedad. Espero que esto no suene grosero, pero ambos han estado ignorando una debilidad crítica. No es algo innato como la capacidad mágica o tus habilidades. Es algo que se puede entrenar sin problema. Si lo practican, ambos se volverán mucho más fuertes. Esa cosa. Es control mágico. ¿Control mágico? Stella y Iki parpadearon al unísono. Charles asintió. Así es. Tu control sobre la magia es demasiado rudimentario. Sus respectivas capacidades mágicas eran polos opuestos, pero su control sobre ellas estaba igualmente subdesarrollado. La magia de Iki era tan escasa que no importaba cuán cuidadosamente la usara, se agotaría rápidamente. Stella, por otro lado, tenía tanto que nunca se había visto obligada a controlarlo con cuidado. Ella apenas notaba lo que otros llamaban desperdicio. Charles solo pudo suspirar. Ustedes dos ven el control mágico de forma muy limitada. No se trata solo de ahorrar magia al usar habilidades. Las palabras por sí solas no bastaron. Charles extendió ambas palmas, conjurando una llama en cada una. Ambos parecían idénticos, hasta que la llama en su mano izquierda comenzó a comprimirse. Su color cambió de naranja a rojo intenso, para luego cruzar un umbral hacia un azul inquietante y de aspecto peligroso. Stella y Iki podían sentirlo a pesar de usar la misma cantidad de magia, la llama azul era exponencialmente más poderosa. Magia comprimida. Esa es solo una aplicación para un mejor control. Si Iki tuviera un mejor control, su técnica Itoshura no perdería magia. Podría hacer que durara más. Y Stella. Con un control más preciso, incluso tus movimientos normales podrían tener el mismo impacto que un movimiento final. Ambos se quedaron mirando fijamente, con los ojos llenos de determinación. Charles había dado en el clavo, lo sabían y ahora sabían que tenían que mejorar. Capítulo 74. Malicia aburrida. La ceremonia de apertura de la Academia Pohun se llevó a cabo en el auditorio, y en su primera aparición como nueva presidenta, Inoue Shinguji solo hizo un anuncio. Esa fue la abolición del método tradicional de selección de representantes para el Festival de Arte de la Espada de 7 estrellas basado en valores de habilidad, reemplazándolo por un sistema de prueba de combate. Inesperadamente, no hubo mucha oposición entre los estudiantes. Como mucho, algunos se quejaron de las molestias. Pero eso en realidad empeoró las cosas. La mayoría de los estudiantes de la academia parecían sentir que ni los valores de habilidad ni las pruebas de combate tenían mucho que ver con ellos. Para decirlo sin rodeos, fue una autodegradación deliberada. Era evidente que Inoue Shinguji tenía un largo y difícil camino por delante si quería cambiar el ambiente de esta academia. Después de la ceremonia, los estudiantes regresaron a sus aulas para su primera sesión de clase. En la gran pantalla del salón de conferencias aparecieron gráficos animados de confeti como en una fiesta de cumpleaños, y una mujer con un micrófono subió al podio. Bienvenidos, estudiantes de primer año, a la Academia Pohun. Soy su profesor titular, Yuri Oreki. Esta es mi primera vez como profesora titular y todavía soy una recién llegada fresca y brillante, así que por favor llámame pequeña Yuri, ¿de acuerdo? No tendremos clases hoy, pero me gustaría hablar sobre el Festival de Arte de la Espada de las 7 estrellas. Sentado entre Iki Kurogane y Stella, Charles escuchó claramente la voz de Stella. Parece una profesora muy desmotivada. Stella dijo eso simplemente porque la maestra en el podio parecía estar en su lecho de muerte.
Su tez era de un pálido enfermizo, y las ojeras bajo sus ojos eran peores que las de alguien que hubiera pasado una noche en vela durante una semana. Parecía que podría desplomarse en cualquier momento. Charles asintió, coincidiendo con la evaluación de Estella. Decir que simplemente estaba desmotivada sería quedarse corto. Charles percibía claramente ese aura decadente, la que solo emana de alguien con una enfermedad terminal. Sin embargo, Charles también sabía que esta era el arma de Yuri Oreki como Blazer. Yuri Oreki, título Jolly Roger. A pesar de poseer poder mágico, control mágico y habilidad física de rango C todos por debajo del nivel C, seguía siendo clasificada como una Blazer de rango C gracias a su habilidad especial compartir el dolor mediante interferencia causal. Solo tenía que activar su habilidad para hacer que el enemigo sintiera el dolor que ella soportaba constantemente, y se derrumbaría por sí solo. Y ese dolor era con lo que vivía cada momento de cada día. Entonces, cuando Iki Kurogane dijo que era una buena maestra, Charles estuvo de acuerdo. En el podio, Yuri Oreki continuó. El torneo escolar comienza la semana que viene. El calendario de partidos y los oponentes se enviarán a sus manuales estudiantiles por correo electrónico, así que no se olviden de consultarlos. Como era un tema que le importaba, Estella levantó la mano para hacer una pregunta maestro. Pero Yuri movió su dedo. No, no. Si no me llamas pequeña Yuri, no te responderé. Charles realmente admiraba a Yuri Oreki por ser capaz de mantenerse tan optimista a pesar de haber estado plagada de enfermedades toda su vida. Pero Estella se quedó estupefacta. Su lazo de pelo en forma de mariposa se había caído. Pequeña Yuri, dijo Estella de mala gana, ese apodo cariñoso claramente no era su estilo. Sí, ¿qué pasa, Estella-chan? Estella preguntó cuántos partidos habrá en total. Yuri contó con los dedos y dijo cada persona tendrá al menos 10 cerillas, lo que significa aproximadamente una cerilla cada 3 días. Esta frecuencia de combate en realidad funcionó a favor de Iki Kurogane, ya que su Ito Shura solo podía usarse una vez al día. Así que, mientras otros se quejaban de lo complicados que serían los encuentros, Iki se sintió bastante aliviado. Parecía que ni siquiera había considerado la posibilidad de rendirse, como había mencionado Yuri. Bueno, entonces, todos, den lo mejor de sí durante el próximo año. Digámoslo todos juntos sí, sí, o. PFFFT. Justo cuando estaba tratando de animar a todos, Yuri Oreki de repente escupió una bocanada de sangre y se desplomó. Estella se puso de pie en estado de shock. Pequeño Yuri. ¿Es esto la escena de un crimen? Charles se quedó atónito. Solo Iki, ya acostumbrado a esto, se cubrió la cara con calma y dijo lo sabía. En medio de la confusión, Charles e Iki llevaron a Yuri Oreki a la enfermería. Lo que sorprendió a Charles fue que en la enfermería había paquetes de transfusión de sangre y el médico comenzó a tratarla como si no fuera nada fuera de lo común. Incluso después de haberse ido, Charles todavía sentía que toda su visión del mundo había sido sacudida. En serio. Una condición que te hace toser 1 litro de sangre al día es demasiado rara. Murmuró Charles mientras caminaban. Iki se rió. Yo tampoco podía creerlo al principio. Ya te acostumbrarás. Como el colapso de Yuri fue tan repentino, todos en la clase se quedaron sin saber qué hacer. Charles e Iki regresaron para avisarles que la sesión de tutoría había terminado. Pero en cuanto entraron al aula, un grupo de estudiantes los acorraló. Estella, que estaba a punto de acercarse, fue apartada por un grupo de chicas. No puedo creer que estemos en la misma clase que ustedes dos. ¿Ustedes dos son amigos? Hace tiempo que quería hablar con vosotros. Yo también. Ambos son muy guapos. Iki nunca había experimentado ese tipo de atención y estaba claramente abrumado. Charles estaba igual, no tenía ni idea de cómo manejar la situación. A un lado, Estella parecía que estaba a punto de explotar, su rostro sin emociones mientras veía a Charles siendo rodeado. No lo entiendo, dijo Iki, confundido. ¿Hice algo para ser popular? Mientras rechazaba el aluvión de preguntas, Charles sintió de repente una oleada de instinto asesino. Pero cuando se giró para mirar, solo vio a Estella levantando la barbilla. Pensando que era solo su imaginación, Charles le dijo a Iki: obviamente es por esa batalla simulada de antes. Alguien debe haber publicado el vídeo en línea. Parece que mucha gente lo vio. Kagami miró a Estella y de repente sonrió con picardía. Había encontrado su objetivo. Para sorpresa de Estella, Kagami se abrió paso entre la multitud y se aferró al brazo de Charles sin dudarlo. Charles no se sintió nada contento con la sensación en su brazo, porque la persona más problemática había aparecido.
Estella ya le había advertido que su compañera de piso era muy pegajosa, y ahora él lo estaba experimentando en primera persona. Encantado de conocerte, Charles. Soy Kagami Kusakabe y planeo fundar un club de periodismo. Llevo mucho tiempo deseando conocerte. Del misterioso Shindouji, con habilidades aún más altas que las de Estella. Seguro que tienes muchísimo material para primicias, así que, por favor, déjame entrevistarte. Oye. Kagami, estás demasiado cerca. A Estella no le importaba quedarse callada con chicas que no conocía, pero con una amiga como Kagami, no tenía problemas en hablar. Kagami la soltó y respondió con un tono inocente: ¿Por qué me alejas, Estella? No me digas que hay algo entre tú y Charles. A Estella no la engañó el acto de Kagami. Era evidente que lo estaba disfrutando. Pero sus palabras eran demasiado vergonzosas. No, demasiado engañosas. Para empeorar las cosas, las otras chicas se animaron ante la mención del romance, y sus ojos hicieron que Estella se sonrojara aún más. Mientras tanto, Charles no tenía idea de lo que estaba pasando entre las chicas. Y justo en ese momento, una voz irritante cortó el aire. Un simple estudiante de intercambio y un lacayo que repitió año. ¿No creen que se están volviendo un poco creídos? Charles había percibido desde hacía tiempo una oleada de hostilidad. Podía comprenderlo, los adolescentes que veían a otros rodeados de chicas podían sentir celos de forma natural. Lo que no esperaba era que alguien los confrontara. Esa clase de malicia era realmente aburrida. Capítulo 75. Ikikasuga no, ustedes dos se están volviendo demasiado llenos de sí mismos. Un chico que había estado sentado tranquilamente a un lado se abrió paso entre la multitud de chicas con 4 de sus lacayos, parándose frente a Charles e Iki Kurogane. Para ser honesto, las apariencias de estos 5 coincidían perfectamente con su comportamiento, parecían exactamente villanos estereotipados y carne de cañón. Probablemente fue por ese mismo hecho que no eran populares entre las chicas, y todo lo que podían hacer era hervir de celos al ver a Charles e Iki. Claro, Charles e Iki se habían hecho conocidos gracias a la batalla simulada, pero si no fueran tan guapos, tampoco habrían estado rodeados de chicas. Tomemos a Charles como ejemplo. Su atractivo rostro combinado con una aura misteriosa casi de bestia fantasmal le daban un contraste poderoso y atractivo. Iki Kurogane también era un tipo muy popular entre las chicas. Sus rasgos eran inusualmente delicados y, a pesar de su personalidad dura, había, según Kagami, una especie de vulnerabilidad que despertaba el instinto maternal. El hecho de que los envidiaran por algo así irritó mucho a Charles, especialmente porque el otro lado ni siquiera intentaba ocultarlo y estaba buscando pelea por ello. Todos los estudiantes de caballeros del país se inscribieron en las academias de 7 estrellas en sus respectivas regiones, por lo que, naturalmente, alguien en la clase reconoció al tipo que causaba problemas. Manabe, no me digas que les tienes envidia. Eso es una verdadera lástima. El nombre del líder era Manabe, y tal vez era el líder de esta pequeña pandilla solo debido a su complexión particularmente corpulenta. Pero sus lacayos eran buenos aduladores. Uno de ellos gritó: ¿Qué dijiste, zorra? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Manabe? Al ver a este tipo carne de cañón amenazar a una estudiante, tanto Charles como Iki tuvieron suficiente. Iki era más controlado y probablemente todavía esperaba resolver la situación pacíficamente, pero Charles no tenía ese tipo de paciencia. En un instante, Charles dio un paso adelante y agarró la muñeca del tipo que estaba a punto de golpear a una chica. Oye. ¿No buscabas problemas conmigo? Pues no te metas con nadie. Charles dijo con frialdad, sus ojos adquiriendo la forma de una pupila con rendija vertical como la de una bestia, exudando una intención asesina que parecía que quemaría todo hasta convertirlo en cenizas. El tipo sintió como si le hubieran sujetado la muñeca con un par de tenazas de hierro al rojo vivo, pero aún más aterradora era la mirada en los ojos de Charles. Se desplomó en el suelo tan pronto como Charles lo soltó, demasiado asustado para siquiera hablar. La chica a la que casi golpeó se sonrojó y dijo: Charles-sama me protegió, eso fue genial. Charles se quedó atónito. Bueno, compañero, agradezco tu gratitud, pero él, Sama es demasiado. Y Estella, por favor, no te pongas así de yandere. Quizás avergonzado por lo patético que se veía su lacayo, Manabe dio un paso al frente. Te estás haciendo el arrogante, ¿verdad, estudiante de intercambio? ¿Y qué si eres de rango A? Solo es fama por haberle dado una paliza a un perdedor de rango F. Charles pensó instantáneamente que este tipo no solo era feo sino también un completo idiota.
La liga obviamente sabía que los valores de habilidad no lo eran todo, pero aún así los usó para clasificar a los Blazers porque eran los datos más fáciles de medir y relativamente confiables. Sin embargo, allí estaba este tipo, diciendo algo completamente ilógico solo para menospreciar a Charles. Y ese supuesto senpai de allí, patético. Solo porque eres rango F, dejas que alguien te use como trampolín. Pero los peldaños deberían actuar como peldaños. ¿Quién te dio el derecho a coquetear descaradamente con las chicas de clase? Cualquiera de ustedes, salga y demuestre por qué cree que es tan genial. Mientras hablaba, Manabe y sus 3 compinches restantes manifestaron sus dispositivos. Pero era evidente que no pretendían usar la forma fantasma para practicar. Obviamente, pretendían dar una lección dolorosa. Dijo cualquiera de los dos, pero sus ojos estaban fijos solo en Charles. Para él, Iki Kurogane, de rango F, ni siquiera representaba una amenaza. Su única preocupación era Charles, quien incluso tenía una habilidad superior a la de Estella. Pero independientemente de si eso lo hizo audaz o simplemente tonto, Manabe creía que podía ganar. Estaba apostando a que Charles no se atrevería a hacer todo lo posible en el aula, ya que las reglas de la escuela prohibían claramente el uso no autorizado de dispositivos. No entendía lo que significaba ser de rango ahí, ingenuamente, creía tener la oportunidad de asestar un ataque sorpresa. En su fantasía, se convertiría en el hombre que derrotó al importante estudiante de intercambio de rango A. Charles dio un paso adelante y por alguna razón el aire pareció volverse más caliente. ¿Me estás apuntando con armas, eh? Eso significa que estás preparado para enfrentarte a mi espada de frente, ¿verdad? A decir verdad, Manabe ya empezaba a arrepentirse. Pero para salvar las apariencias, no le quedó más remedio que seguir con este juego de gallinas. Charles sonrió con desprecio. La oportunidad que Manabe esperaba no existía. Charles nunca tuvo la intención de usar su dispositivo contra estos don nadie, así que el tema de violar las reglas escolares ni siquiera aplicaba. Justo cuando Charles estaba a punto de hacer un movimiento, Iki intervino y dijo: déjame manejar esto. Charles lo miró por un momento y de repente dijo: ahora lo entiendo. Iki, realmente eres amable. Y por amable, Charles no quiso decir que Iki respondiera al odio con compasión. Iki dio un paso al frente porque al demostrar su propia fuerza, podría demostrar cuán fuerte era realmente Charles, quien lo había derrotado. La bondad de Iki radicaba en no querer que se dudara de su amigo por su culpa. Manabe y su tripulación se habían sentido intimidados por el aura abrumadora de Charles, pero al ver que ahora era Iki quien los enfrentaba, su miedo se convirtió en ira. ¿Un simple lacayo de rango F? A por él. Con una sonrisa salvaje, Manabe gritó su orden y sus matones atacaron. Los ojos de Iki se movían con gran precisión, y Charles percibía su concentración. Si esto fuera una película, el efecto de tiempo bala se habría activado. En una situación de vida o muerte, la percepción humana se agudiza y la velocidad cognitiva aumenta drásticamente. Pero Iki podía entrar en ese estado de hiperconcentración a voluntad, lo que tenía mucho sentido para alguien que dominaba Itoshura. Dio un paso adelante y utilizó una técnica de karate para bloquear el ataque del espadachín más rápido, luego barrió las piernas del tipo debajo de él. Ese tipo voló directamente hacia uno de los lacayos que empuñaban espadas largas y lo tiró volando también. Habiendo acabado con 2 en un instante, Iki se acercó al último matón sosteniendo un hacha. El hacha era pesada, y antes de que el hombre pudiera levantarla por completo, Iki cerró la distancia y le dio un golpe con la palma en la barbilla, enviándolo a volar. En ese momento, Manabe ya había levantado su propio dispositivo hacia Iki. El dispositivo de Manabe era un raro revólver de gran calibre, y no dudó en apretar el gatillo. Pero antes de que pudiera hacerlo, un trozo de borrador salió volando de los dedos de Iki, rebotó en el techo y se alojó perfectamente entre el martillo y el percutor, atascando el arma. Manabe se quedó paralizado, estupefacto por el bloqueo inesperado, y ni siquiera notó que Iki se acercaba. Ante un Iki que no tenía intención de continuar la pelea, Manabe se desplomó en el suelo, su voluntad de luchar completamente destrozada. Ahora deberías entender lo poderoso que es Charles, si venció a alguien como yo, dijo Iki. El aula quedó en silencio. A pesar de ser Blazers, la mayoría nunca había experimentado un combate. Iki había derrotado a 4 personas de forma limpia y eficiente sin siquiera usar su dispositivo. Los demás no sabían cómo reaccionar. En ese momento, unos aplausos rompieron el silencio. Todos se giraron para ver a una chica menuda de cabello canoso aplaudiendo. Eso fue increíble. Una fuerza tan abrumadora que ni siquiera los mortales podrían tocarte. Oni-sama.
Eres. Iki pareció reconocerla y dio un paso adelante. Shizuku. Has crecido. Casi no te reconocí. Bueno, ya han pasado 4 años. Sería más raro si no hubiera cambiado, respondió la niña. Charles recordó que Iki mencionó que su hermana pequeña se inscribiría este año. Debía ser ella, Shizuku Kurogane. Siempre. Siempre he querido verte. La chica llamada Shizuku Kurogane entonces hizo algo que sorprendió a todos. Ella ahuecó suavemente el rostro de Iki, su propio hermano, y presionó sus labios contra los de él. Charles se quedó atónito. ¿No son hermanos? Algo no cuadra aquí. Espera un segundo. No me digas que nos has estado mintiendo, Iki. ¿Tu verdadero nombre es Iki Kasugano? Capítulo 76. La bruja de las profundidades marinas. Shizuku Kurogane, una blazer de rango B, fue la segunda recién llegada más talentosa este año, justo detrás de Estella. Por lo general, a los blazers con rasgos distintivos o habilidades sobresalientes se les otorgaban títulos. Shizuku se había ganado el título de bruja de las profundidades del mar gracias a su poderosa habilidad de manipulación elemental para controlar el agua. Eso era todo lo que Charles sabía sobre esta chica, hasta que la conoció y luego agregó una cosa más a la lista. A eso, Shizuku Kurogane simplemente respondió de que hay que estar confundido. En mi país, eso jamás sería aceptable. Estella no pudo evitar decir algo. Charles, igualmente estupefacto, murmuró: sí, en nuestro país, la gente te rompería las piernas por eso. En realidad, el que más se puso nervioso al ser robado su primer beso fue Iki Kurogane, pero finalmente logró recomponerse y dijo: Shizuku, tu forma de pensar realmente está trastornada. La expresión de Shizuku permaneció inalterada mientras sonreía y decía: los demás son los demás. Nosotros somos nosotros. Para nosotros, no solo un beso, incluso pasar una noche romántica juntos sería completamente normal. Eso no es normal. Felicitaciones a la clase 1, a por lograr un consenso en al menos una cosa en su primer día del nuevo período escolar. Incluso Iki, tan tonto como podía ser, finalmente reaccionó a esas sensibles palabras. ¿Qué estás diciendo, Shizuku? Una chica no debería hablar así. Shizuku solo sonrió más seductoramente y dijo: jeje, por supuesto que estoy bromeando. Pero ver tu cara toda roja así, qué lindo, Oni-sama. Iki aún recordaba a su hermana como aquella niña tímida e introvertida. ¿Cómo se había convertido en esto? Sin desfallecer, Shizuku lo abrazó por el cuello y se acercó. Vamos, no te preocupes por los pequeños detalles. Deja que Shizuku esté cerca de ti, Oni-sama. ¿Tienes idea de cuánto te extrañé estos últimos 4 años? Charles se cubrió la cara y dijo: no me importa que ustedes dos sean hermanos cercanos, pero quizás deberían tener en cuenta el entorno. Iki volvió a la realidad al oír las palabras de Charles y rápidamente apartó a Shizuku. Bien, estamos en el aula. Esto tiene que parar. Shizuku parecía un poco insatisfecha, pero dijo: qué lástima. Luego buscaré un lugar tranquilo donde pueda decirte cuánto te he extrañado. Sin embargo, ella volvió su mirada hacia Charles, su expresión claramente hostil. Charles pensó que ella estaba molesta porque él había arruinado el momento, pero eso no parecía suficiente para justificar tanta hostilidad. Con impecable etiqueta, Shizuku le hizo una reverencia y dijo: como amigo de mi hermano, aprecio tu comprensión del vínculo entre hermanos, qué educado. Como se esperaba de la noble hija de la estimada familia Kurogane. Pero antes de que pudiera terminar, Shizuku lo interrumpió bruscamente. Pero. Usted fue quien golpeó a mi hermano, ¿verdad? Señor Charles. Charles finalmente entendió de dónde venía toda esta hostilidad. Era debido a la batalla simulada. Shizuku amaba a su hermano más que a nadie y creía en su fuerza más que nadie. Así que el hecho de que Iki hubiera sido derrotado era algo que probablemente le resultó incluso más difícil de aceptar que al propio Iki. Iki también percibió la animosidad y rápidamente le tiró de la manga. Oye, Shizuku, esa no es forma de tratar a nadie. Se volvió hacia Charles y le dijo: lo siento. Ella solo actúa así por mi culpa. Charles levantó una mano y dijo: lo entiendo. Aún así, te envidio por tener una hermanita tan cariñosa y hermosa. La verdad es que era sorprendentemente fácil llevarse bien con Shizuku. Charles sabía exactamente cómo tratarla. Para Shizuku, todo se reducía a un principio simple: si elogias a su hermano, son amigos. Si apoyas su compañía, son aliados jurados. Entonces, en el momento en que Charles dijo eso, la expresión de Shizuku se aclaró como la luz del sol después de una tormenta. Para nada, fui yo quien fue grosero. Nunca esperé que mi hermano tuviera un amigo tan comprensivo.
Por favor, cuídalo de ahora en adelante. Iki se rascó la cabeza, confundido por cómo la relación entre los dos de repente se había vuelto tan armoniosa, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito. Charles los miró y dijo: acabo de llegar y no he tenido tiempo de preparar las necesidades diarias. Como se acerca el fin de semana, hice planes con Iki para ir de compras. Si no te importa, Shizuku, ¿te gustaría unirte a nosotros? Tener una cita. ¿Con Oni-sama? Los ojos de Shizuku brillaron instantáneamente, y al ver la expresión en el rostro de Charles, comprendió inmediatamente su intención. Parecía que a Charles lo habían subestimado mucho antes. El amigo de su hermano. Era un verdadero camarada. Ella le hizo un gesto disimulado con el pulgar hacia arriba, pero respondió exteriormente con elegancia: si no es mucha molestia, estaré encantada. Internamente, ya había comenzado a planificar qué atuendo cautivaría más a su hermano. Yo también voy. Estella no pudo contenerse y gritó en el acto. Pero cuando todos se giraron a mirarla, ella se sonrojó profundamente. Yo también acabo de llegar a este país. Tengo muchas cosas que comprar. Su excusa era bastante plausible y Charles no sospechaba que tuviera motivos ocultos. Pero Kagami hizo una mueca extraña: no había forma de que una princesa real pudiera perderse algo. Sobre todo porque el rey de Vermellón era un padre cariñoso. De no ser por el espacio limitado en los dormitorios, habría intentado enviar todo el castillo a Japón. Viendo la excusa de Estella, Kagami sonrió maliciosamente y dijo: entonces es básicamente una cita doble. Una cita doble se refería a dos parejas, generalmente amigos cercanos, que salían juntos para pasar un momento relajado y divertido. Cita doble. Charles, como siempre, mantuvo la calma. Shizuku también, a quien no le importó nada que involucrara a su hermano. Quienes entraron en pánico fueron Estella y Iki. Después de todo, las citas eran algo que hacían las parejas. Estella aún no estaba mentalmente preparada para eso, e Iki temía que lo etiquetaran como un pervertido siscón. Ignorando sus reacciones nerviosas, Charles dijo: entonces está decidido. Nos vemos este fin de semana. Capítulo 77. La cita. Capítulo adicional 1. Como habían hecho planes para ir de compras, Charles e Iki Kurogane se saltaron su entrenamiento matutino habitual ese fin de semana. Los dos esperaban en la entrada de los dormitorios con ropa casual, de todos los días. Ninguno parecía consciente del hecho de que estaban saliendo con chicas. En contraste, las dos muchachas que caminaban hacia ellos estaban claramente vestidas con esmero. Estella llevaba una falda hasta la rodilla con una chaqueta amarillo canario encima. Una elegante boina le daba un aire juvenil y vivaz. Pero ni siquiera ella podía compararse con Shizuku Kurogane, quien vestía un traje de princesa gótica. Con su pequeña figura y su ligero maquillaje, parecía una muñeca de porcelana. Charles le dio un codazo a Iki y dijo: una chica vestida elegantemente para ti. Es el deber de un caballero decir algo. Iki finalmente lo entendió y se acercó a saludar a Shizuku. Lo que sea que dijo la hizo sonrojar adorablemente. Parece que ella es del tipo alta ofensiva, defensa en el papel. Estella se acercó a Charles, con el rostro enrojecido. Entonces, ¿cómo me veo hoy? Charles le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Te ves fantástica. Ese atuendo te sienta de maravilla. Gracias a Dios. Susurró Estella. Aunque Kagami solía burlarse de ella, le venía de maravilla en momentos como este. Pedirle ayuda para elegir un atuendo definitivamente había sido la decisión correcta. En ese momento, Charles notó que una tercera persona había llegado con Estella y Shizuku. Era alto y delgado, con aire melancólico y una belleza imponente. A diferencia del porte más apacible de Iki, este hombre poseía una belleza verdaderamente andrógina. Estella lo presentó: este es el compañero de cuarto de Shizuku, Arisuin Nagi. Arisuin Nagi, con voz lánguida, dijo: encantado de conocerte, Charles. Pero en lugar de Arisuin Nagi, prefiero que me llamen Alice. Charles parpadeó. Arisuin sonaba como Alice al pronunciarlo en japonés, pero el nombre Alice era inconfundiblemente femenino. Arisuin pareció captar la confusión de Charles y agregó: verás. Aunque mi cuerpo es masculino, mi corazón es completamente de niña. Hablaba en serio. Charles podía darse cuenta sin lugar a dudas de que Arisuin no estaba bromeando. Y no era el tipo de problema psicológico que algunos llamarían disforia de género. Era una elección consciente, una forma de pensar y vivir que Arisuin había adoptado. Era, a su manera, una firme declaración de voluntad. Entonces, estar cerca de alguien como él no me parecía extraño en absoluto. Si ese fuera el único problema.
Lo que realmente le preocupaba a Charles no era la identidad de género de Ariswin, sino su fuerza. Según recordaba Charles, los únicos estudiantes de primer año de rango A este año eran él y Estella. Incluyendo a Shizuku, había menos de 5 de rango B. El nombre de Ariswin no figuraba entre ellos. Lo que significaba que, oficialmente, no era superior a un rango C, pero el aura que portaba contaba una historia diferente. Su poder no era del tipo que provenía de un entrenamiento brutal como el de Iki. Era como el de Estella, el resultado natural de una habilidad cruda y abrumadora. El rango real de Ariswin Nagi definitivamente no era bajo, podría ser de rango B o incluso A. Peor aún, su aura tenía algo oscuro, afilado y teñido de sangre. Si alguien tenía esa presencia, era un asesino profesional del inframundo. Eso puso a Charles en alerta. ¿Por qué alguien así ocultaría su verdadero rango y se colaría en la Academia Pohun? ¿Cuál era su objetivo? Si supiera cómo se desarrollaría la historia de este mundo, podría prepararse en consecuencia. Aún así, como Ariswin no había mostrado hostilidad hacia nadie, Charles no actuó según sus sospechas. Tras saludarse, el grupo se dirigió al distrito comercial. Por suerte, no estaba lejos de la academia, así que Charles se libró del problema del transporte público. Mientras caminaban, Shizuku casualmente agarró la mano de Iki. Iki instintivamente intentó alejarse, pero cuando vio la expresión triste de Shizuku, no pudo decir nada. Estella, por otro lado, se resistía. Quería tomar la mano de Charles, pero no tenía el valor. Caminando a su lado, murmuró suavemente mientras miraba su perfil. Caray, ¿no pueden los chicos ser un poco más proactivos? Charles no entendió lo que ella dijo, pero Ariswin sí, alto y claro. Él se rió entre dientes. Así que ese es el tipo de chica que eres, Estella. ¡Qué mona! ¿De qué estás hablando, Alice? Estella se sonrojó furiosamente, aterrorizada de que dijera algo tan vergonzoso como solía hacer Kagami. Ariswin se inclinó y susurró: entiendo. No te preocupes, te animaré en silencio desde la barrera, no sé de qué hablas. ¿Aplausos? No necesito que nadie me aplauda. Balbuceó. Mientras cada uno tenía sus propios pensamientos, pronto llegaron al distrito comercial. Charles, minimalista, se encargó rápidamente de sus artículos esenciales diarios. Los demás, evidentemente, no habían salido solo de compras, así que terminaron deambulando sin rumbo por el centro comercial. Charles ahora estaba sentado en un banco afuera de una tienda, con las piernas temblando. Estella no debería haber tenido mejor resistencia que él cuando comenzaron a entrenar, ella no pudo seguirle el ritmo en absoluto. Para ponerlo en contexto, Iki corría 20 kilómetros todas las mañanas. No solo un trote, sino una ráfaga de velocidad máxima combinada con un ritmo controlado, diseñado para estimular su sistema cardiovascular. Charles lo había probado, lo encontró efectivo y se unió. Naturalmente, Estella insistió en unirse también. Pero el primer día, se desplomó a mitad de camino. El segundo día, apenas llegó al final, y vomitó por todas partes. Iki había querido bajar el ritmo, pero Charles lo detuvo. Estella nunca había dicho que quería rendirse. Insultar esa determinación sería peor. No había ninguna duda, esta princesa estaba hecha de hierro. Y aún así, cuando se trataba de ir de compras, de alguna manera despertaba reservas ocultas de energía. Debe ser una de esas habilidades femeninas innatas. Estaban en una tienda de ropa para hombres. Shizuku había dicho que quería comprarle algo a Iki como regalo de reencuentro. Así que Iki se quedó allí, con la cara vacía, mientras Shizuku y Ariswin lo atendían con cariño. Estella, harta, miró y vio a Charles sentado afuera. Dejó la ropa que llevaba en la mano y se acercó. Sentada a su lado, le preguntó: ¿no vas a buscar algo que te quede bien, Charles? Charles tiró de la bufanda que llevaba al cuello. Ahórrame. No tengo paciencia para ir de compras. La mirada de Estella se posó en la bufanda. Era verano, pero Charles aún la llevaba. Eso ya era sospechoso. Esta bufanda es bastante única. No creo haberte visto quitártela nunca. Intentó sonar despreocupada. Charles sonrió. Sí, fue un regalo de alguien muy importante. Eso desconcertó por completo a Estella. Le temblaba la voz al preguntar: ¿alguien importante? ¿Como una novia? Ella lo miró fijamente, temerosa de oír un sí. Charles se rió entre dientes. ¿De qué hablas? No tengo novia. Me la dio mi padre adoptivo. Estella se quedó paralizada. Sin novia. ¡Qué alivio! A Charles se le cayó una gota de sudor. ¿Cómo es que no tener novia es bueno? Eso es un poco doloroso.
En ese momento pasó un hombre con un abrigo negro. La nariz de Charles se crispó. Se levantó bruscamente, agarrando el hombro del hombre. Antes de que el hombre pudiera darse la vuelta, Charles lo agarró del cuello y le golpeó la cabeza contra el pavimento. El golpe fue despiadado, las baldosas se agrietaron bajo el impacto y el hombre se desmayó. Charles, ¿qué estás haciendo?, gritó Estella en estado de shock. La conmoción hizo que los demás salieran de la tienda de ropa, todos ellos mirando hacia Charles. Charles no respondió. Metió la mano en el abrigo del hombre y sacó algo que le resultaba familiar y, a la vez, chocantemente fuera de lugar. Un fusil de asalto M4 real, no un juguete. El brillo de su cañón no dejaba lugar a dudas, era un arma diseñada para matar. Capítulo 78 Rebelión. Charles le arrancó el abrigo al hombre, revelando su apariencia completa. No era de extrañar que las proporciones de su rostro y cuerpo lucieran tan extrañas debajo del abrigo. Llevaba equipo de combate y un chaleco táctico, repleto de cargadores y granadas. Por supuesto, no fue la vestimenta lo que impulsó a Charles a actuar con tanta decisión. Al pasar el hombre junto a él, su olfato excepcionalmente agudo captó un aroma muy particular. Era el penetrante olor a aceite industrial, mezclado con restos de pólvora y metal. Charles ni siquiera necesitó adivinar para saber exactamente qué tipo de equipo desprendía un olor tan complejo. Entonces leyó el aura del hombre, caótica, turbia y llena de una malicia que no podía ser más evidente. Peor aún, esa malicia no se dirigía a un individuo específico, sino a todos los que estaban en su campo de visión. Era claramente un individuo peligroso. Charles no sabía qué planeaba, pero no dudó en detenerlo. Los demás comprendieron las acciones de Charles en cuanto vieron el rifle de asalto. Pero lo más importante ahora era determinar quién era ese hombre. Arisuin Nagy habló ese equipo. Está con Rebelión. ¿Rebelión? ¿Estás segura, Alice?, preguntó Charles. Arisuin asintió. Ya me vi envuelto en un incidente similar. Este es el equipo estándar de Rebelión. Si de verdad es de Rebelión, entonces esto es malo. Nunca actúan solos. Lo que significa que hay más de ellos en este centro comercial y que están planeando algo. Charles no dudó de él. Se giró de inmediato hacia Iki y le dijo: esto es urgente. Iki, contacta a la presidenta e informa de la presencia de Rebelión. Pídele que alerte a las fuerzas de seguridad de inmediato. Además, solicita permiso para usar nuestros dispositivos. Iki asintió, sacó su manual de estudiante y se puso en contacto con el presidente. Charles se volvió hacia los demás. Ustedes tres, empiecen a evacuar a los civiles. Yo localizaré a los agentes de la rebelión que ya están escondidos en el centro comercial. El tiempo apremia. A moverse. Todos comprendieron la gravedad de la situación y entraron en acción sin dudarlo. Nadie se atrevió a subestimar a Rebelión. Eran una de las tres principales potencias mundiales. La Liga Internacional de Caballeros Magos, también una de las tres grandes, bautizó su organización para promover los ideales caballerescos entre los Blazers. Su lema, los Blazers deben proteger a los débiles, fue la base de la estructura social adoptada por la mayoría de las naciones. Rebelión, sin embargo, era todo lo contrario. Era una organización terrorista que abusaba de las habilidades de los Blazers. Creían que los Blazers eran humanos elegidos por los dioses y etiquetaban a la gente común como humanos inferiores. Todos sus actos de terror tenían como objetivo destruir el orden social existente y reemplazarlo por un paraíso propio, uno donde los divinamente elegidos gobernaban a los inferiores. Irónicamente, la mayoría de los miembros de la rebelión eran humanos comunes y corrientes, precisamente aquellos a quienes consideraban inferiores. Llamados discípulos, estos individuos causaron más estragos que la mayoría de los Blazers, todo por el prometido título de ciudadanos honorables del Nuevo Mundo. Los Blazers auténticos eran una minoría en la rebelión. Los más famosos eran los 12 apóstoles, una docena de Blazers de inmenso poder. Eso era todo lo que Charles sabía sobre la rebelión, información obtenida de registros oficiales en su tierra natal. Incluso entonces, esos documentos habían dado a entender que Rebelión no era un grupo terrorista común y corriente. Pero debido a las estrictas regulaciones de su país, Rebelión nunca había logrado infiltrarse en sus fronteras, y Charles nunca se había encontrado con uno en persona, hasta ahora. Tras haber visto uno de cerca, Charles no quedó impresionado. Si todos los agentes de Rebelión eran como el tipo que acababa de someter, no había por qué dudar. Podían y debían ser aniquilados. Espera un segundo. Esta configuración es exactamente como el culto de Byakuya. Dos mundos diferentes, el mismo tipo de enemigo.
Supongo que eso me convierte en un experto en rebelión. En el mundo anterior, Charles no se había molestado en impedir que Patrice se sacrificara ante el ojo del sol de medianoche. Y en este, tampoco tenía intención de mostrar piedad a los terroristas. Los ojos de Charles brillaron con intención asesina. Hora de estirarse un poco. Al principio, Charles se basó en el olor a aceite para armas y la malicia que irradiaban los agentes de la rebelión para encontrarlos. Pero pronto se dio cuenta de que no era necesario en absoluto. En este clima ya sofocante, el atuendo de los agentes de la rebelión los hacía destacar por completo. Charles arrastró a un hombre bajito por un callejón y lo arrojó a un rincón apartado como si fuera una bolsa de basura. Incluyendo el primero, este era el quinto agente de la rebelión que había localizado. Para evitar causar pánico o alertar a los otros agentes, Charles se había estado moviendo lo más discretamente posible. Los demás se reagruparon pronto. Iki habló primero. He contactado a la presidenta. Nos ha autorizado a usar nuestros dispositivos, y las fuerzas de seguridad están en camino. Arisuin añadió. La mayoría de los civiles que se encontraban fuera del centro comercial han sido evacuados. Pero aún quedan bastantes agentes de la rebelión dentro, y ya han comenzado su operación. Han acorralado a unos 50 rehenes en el patio de comidas. Parece que atacaron este centro comercial para recaudar fondos. Charles asintió. He capturado a 4 agentes más, probablemente parte del perímetro exterior. Así que el resto debe estar reunido en el patio de comidas. Iki asintió. Sí. El mayor problema es que no tenemos ni idea de qué está pasando ahí dentro. Probablemente la sala de vigilancia del centro comercial esté ocupada. Entrar a ciegas sería un error. Arisuin sonrió. Entonces es hora de que brille. Mi habilidad está hecha para situaciones como esta. Mientras hablaba, Arisuin invocó su dispositivo, una daga gris plateada llamada Ermitaño de la Oscuridad. Esta combinaba a la perfección con su habilidad de manipulación de sombras, lo que la hacía ideal para el asesinato y la infiltración. Todos, agárrense de mí. Una vez que todos lo tuvieron en sus manos, Arisuin activó su movimiento definitivo laberinto de luz y sombras. Sus sombras se ondulaban como charcos de agua negra y uno a uno se hundían en ellos. La técnica permitía que sus cuerpos entraran en las sombras y se movieran a través de caminos de sombras interconectados, una habilidad de infiltración sacada de una película de espías. Gracias a ello, los 5 superaron el perímetro de rebelión y llegaron directamente a la plaza de comidas, donde estaban reunidos los rehenes y los agentes. Unas ondas se extendieron desde la sombra de un rincón de la plaza como una perturbación en la superficie de un lago. Arisuin emergió primero, arrastrando a los demás tras él. Era la primera vez que Charles experimentaba el espacio de las sombras. Era como sumergirse en un río gris oscuro. No había aire dentro, igual que en el agua, pero con mucha menos resistencia. Una vez que recuperaron el aliento, el grupo comenzó a inspeccionar la plaza. Unos 20 discípulos estaban reunidos allí, cada uno armado con fusiles de asalto. Según la estructura de rebelión, este era el tamaño de una fuerza de tarea típica. Y como era de esperar, al frente de ellos estaba un apóstol blazer. Charles vio a un hombre con tatuajes en la cara, vestido con un abrigo negro con bordados dorados, la vestimenta formal reservada para los apóstoles de la rebelión. Pero incluso si lograban abatirlo, los discípulos restantes probablemente abrirían fuego contra los rehenes. Después de todo, estos terroristas estaban completamente locos. En ese caso, tenían que eliminar a todos y cada uno de ellos antes de poder apretar el gatillo. Capítulo 79. El poder de Charles. Aparte de Charles, los demás rápidamente se dieron cuenta de lo grave que era la situación en la plaza. Honestamente, el solo hecho de entrar a esta plaza no ayudó mucho a resolver el problema. No era tan difícil lidiar con 20 personas comunes con rifles de asalto. Stella sola probablemente podría con todos. Pero lo complicado era la presencia de numerosos rehenes. Usar técnicas de alta potencia podía causarles daño. Sin mencionar que las habilidades del apóstol aún eran desconocidas, lo que era una gran preocupación. Peor aún, los discípulos habían formado un círculo cerrado alrededor de los rehenes y todos los seguros de sus rifles ya habían sido desactivados. No se trataba de si podrían lastimar a los rehenes, lo harían en el momento en que fueran provocados. Iki frunció el ceño. Este es el peor escenario posible. Shizuku habló. No te preocupes, Oni-sama. Déjamelo a mí. Charles los miró. El mejor método que se le había ocurrido era revelar su poder oculto para eliminar a todos de un solo golpe. Pero si Shizuku tenía un plan viable, estaba más que dispuesto a escucharlo.
Shizuku dijo con confianza: confío en mi control mágico. Puedo crear una barrera alrededor de los rehenes mientras los mantengo ocultos a la vista. Una vez que estén protegidos, esos tipos no podrán usarlos como escudos. Y entonces no serán rival para ti, Oni-sama. Charles asintió. Comparada con la fuerza bruta, la solución de Shizuku era mucho más elegante y controlada. Iki estaba asombrado. ¿De verdad puedes hacer algo así, Shizuku? Charles intervino: te lo dije, el control de la magia es crucial. Ahora lo entiendes, ¿no? Sigamos con el plan de Shizuku. En cuanto la barrera esté lista, Iki, Stella y yo iremos al ataque. Yo me encargaré del apóstol, ustedes dos se encargan del resto. Alice, quédate atrás y apóyanos. Si algo sale mal, contamos contigo. Todos asintieron y se prepararon para la batalla. Shizuku se arrodilló y apoyó las manos en el suelo. Charles solo sintió una leve onda de energía, pero no percibió nada con claridad. Así que este era el control de un mago de rango a poder activar la técnica definitiva de un blazer sin siquiera un susurro. Mientras Shizuku trabajaba en desplegar la barrera, los demás observaban en silencio la situación de la plaza. Pero, como siempre, justo cuando no se esperan sorpresas, ocurre una. No le hagas daño a mi mami. Un niño pequeño, sosteniendo un cono de helado derretido, lo arrojó a los pantalones de un discípulo de la rebelión. Ni siquiera fue un ataque real, pero fue suficiente para enfurecer a un terrorista. La expresión del discípulo se retorció de furia al mirar la mancha de crema. ¡Qué despreciable escoria humana te atreves a profanar a una ciudadana honorable del Nuevo Mundo como yo! Levantó su rifle y apuntó al niño. Una mujer de aspecto frágil pero muy embarazada corrió y protegió al niño en sus brazos. Claramente era su madre, con un hermanito probablemente todavía en su vientre. Lo siento. Lo siento mucho. Es solo un niño, perdónalo, por favor. Oye, Jackin. ¿Qué haces? Ladró el apóstol con el abrigo ceremonial negro y dorado: te lo dije, nada de matar rehenes. ¿Me estás desobedeciendo? El discípulo empezó a sudar frío. Señor Smile, fue el mocoso. Me tiró helado. Charles conocía a Smile. Aunque no era uno de los 12 apóstoles de la rebelión, había orquestado múltiples asesinatos en masa y era un criminal muy buscado por el sistema de recompensas de la liga. Y Smile rápidamente estuvo a la altura de su reputación. Bueno, eso es bastante problemático, dijo con una sonrisa repugnante. La gente debería asumir la responsabilidad de sus actos. La culpa merece castigo, y el castigo es la absolución. Ese es mi lema. Puesto que es culpable, puede expiarlo con su vida. El discípulo, aliviado por haberse librado de la responsabilidad, se giró inmediatamente hacia el niño y su madre, sonriendo mientras apretaba el gatillo. Pero la bala de plomo se disolvió en el aire, consumida por una oleada de llamas. Stella se paró frente a él, con la espada desenvainada y la voz gélida. ¿Cómo te atreves a apuntarle con un arma a una mujer embarazada y a un niño? ¿No tienes vergüenza? Un blazer. Incluso si el discípulo no la reconoció, la llama que la rodeaba fue suficiente para hacerle darse cuenta de que ella estaba en una liga diferente. Oh Dios, si es la segunda princesa del Imperio Bermellón, dijo Smile, caminando hacia adelante con esa misma expresión repugnante. Stella invocó su dispositivo, la Evatein, la espada del pecado del dragón, y lo apuntó a Smile. Te desafío en nombre a tus rehenes. Si gano, los liberas. Smile rió con frialdad. Qué noble de tu parte. Pero no soy un caballero, así que me niego. Él levantó una mano y todos los discípulos alzaron instantáneamente sus rifles, no hacia Stella, porque sabían muy bien que ni siquiera 20 rifles podrían hacerle daño. Apuntaron a los rehenes. Cobardes. Gruñó Stella apretando los dientes. Pero eso fue todo lo que pudo decir. Smile rió. No planeaba hacerles daño a los rehenes. Pero entonces tú, princesa, causaste problemas. Y alguien mató a algunos de los míos. Probablemente tú también, ¿no? Te diré algo: si aceptas mi propuesta, perdonaré a los rehenes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Stella con cautela. La sonrisa de Smile se torció aún más grotescamente. Todo el mundo sabe que los crímenes se pueden expiar con una disculpa. Así que simplemente discúlpate, desnúdate y póstrate en el suelo. Arrodíllate en 5 puntos, como un perro. Claro que yo, la simple sonrisa, no me atrevería a ordenarle a un miembro de la realeza algo tan degradante. Eres libre de negarte. Pero si lo haces. Smile sabía que no se negaría. No le estaba haciendo una oferta real.
Solo la estaba humillando. Como era de esperar, Stella no podía permitir que civiles inocentes sufrieran daño delante de ella. Mordiéndose el labio, su mano temblaba mientras buscaba los botones de su blusa, mientras los discípulos reían. Ya basta. Nadie se dio cuenta de la aparición del chico de la bufanda. Pero los seguidores de la rebelión, que esperaban un espectáculo, inmediatamente comenzaron a gritar furiosos. La sonrisa torcida de Smile se desvaneció. Siendo un blazer, podía sentir la ominosa presión que emanaba del chico. Aún así, no entró en pánico. Aún tenía la vida de los rehenes en sus manos. La expresión de Charles era sombría. Los fanáticos religiosos ya eran repugnantes, pero uno pervertido. Eso era imperdonable. Y se había atrevido a humillar al amigo de Charles. Ese era un crimen que merecía la muerte. Ya estoy harto de tus porquerías. Así que he decidido. No voy a ser más amable. Smile se burló. Palabras atrevidas. Pero para ti, arrodillarte no será suficiente. Abre fuego. Muéstrale lo que pasa cuando alguien me enoja. Charles dio un paso adelante. Su bufanda ondeaba al viento. Todos en la plaza vieron de repente un destello de un carmesí intenso. El aire se volvió abrasador. El sonido de los rifles al caer al suelo llenó la plaza, seguido del estruendo de los cuerpos desplomándose. Todos los discípulos de la rebelión habían caído, incapaces de moverse, y mucho menos de disparar. Su sonrisa se desvaneció, su voz tembló. Tú, ¿qué acabas de hacer? Dominio mágico nido del dragón. La escoria patética que se aprovecha de los débiles nunca tiene el coraje de mirar a un dragón a los ojos, dijo Charles con frialdad. Lo desafortunado fue que los rehenes también se desplomaron. Por eso Charles se había inclinado inicialmente por el plan de barrera de Shizuku. Su técnica no distinguía entre amigos y enemigos. Aunque no causó daño físico, su impacto psicológico fue abrumador. Stella, apenas erguida gracias a su espada, temblaba. Y, sin embargo, sus ojos no solo reflejaban miedo mientras miraba la espalda de Charles. ¿Qué pasa con el poder de Charles? Es aterrador. ¿Se enojó tanto por mi culpa? ¿Significa que le importó? Así es como se siente estar protegido. Es agradable. A medida que sus pensamientos se alejaban cada vez más en esa dirección, Stella gradualmente se olvidó de tener miedo. Charles, mientras tanto, no tenía ni idea de que Stella se había desviado mentalmente y se resistía a su dominio simplemente por pura ilusión. Ahora su atención se centraba únicamente en el enemigo que tenía delante. Capítulo 80. Conclusión. Cuando Charles desató su dominio mágico, los demás Ikikurogame y el resto lo sintieron inmediatamente. ¿Qué es esto? Shizuku temblaba en los brazos de Iki, aunque si realmente tenía demasiado miedo de pararse sola era cuestionable, por decirlo menos. Arisuin Nagi esbozó una sonrisa irónica. Ese debe ser el poder de Charles. He oído que es un blazer conceptual vinculado a los dragones. Es tan aterrador como un dragón mítico. Iki asintió. Era el menos afectado de los tres. Su miedo nunca había sido a la fuerza. Sus miedos siempre eran más fríos, más profundos. Apoyando a Shizuku, dijo: parece que Charles solo es suficiente. No creo que necesite más nuestra ayuda. Los discípulos de la rebelión, siendo gente común, ni siquiera podían mantenerse en pie dentro del nido del dragón de Charles. La única amenaza posible que quedaba era Smile, e Iki no tenía ninguna duda de que Charles derrotaría a ese asqueroso bastardo. Incluso ahora, no sabían el alcance total del poder de Charles. El rostro de Smile se contrajo, no solo por el miedo provocado por el dominio, sino por una frustración hirviente. Estaba furioso con el departamento de inteligencia. ¿Cómo podía alguien tan poderoso aparecer sin un informe? Y ahora se encontraba frente a un oponente completamente desconocido, pero claramente superior. Aún así, debido a esa furia, dejó de lado el miedo por un momento. A diferencia de la mayoría de los lunáticos, Smile podía pensar. Y después de sopesar sus opciones, no creía que necesariamente perdería. La clave estaría en su habilidad. Charles observó cómo Smile se levantaba lentamente. El hombre irradiaba una calma sorprendente. Charles no sabía de dónde provenía su confianza, pero se mantuvo alerta. Aún así, eso no significaba que lo dejaría escapar. Puño de hierro del dragón de fuego. Fortalecido por el dominio mágico, el puño de Charles estaba envuelto en llamas abrasadoras. Para Smile, parecían las garras de una bestia a punto de alcanzar su garganta. Pero Smile simplemente levantó su mano izquierda. Incluso la fuerza bruta del puñetazo de Charles debería haberle roto los huesos del brazo y quemado la carne.
Y aún así, lo atrapó. Stella se quedó atónita. ¿Cómo bloqueó Smile eso? Smile no ofreció ninguna explicación. Simplemente lanzó un contragolpe en el abdomen de Charles. Charles patinó hacia atrás, arrastrado por la fuerza. ¿Qué? Stella no podía creer que Smile tuviera el poder de derribar a Charles. Algo pasaba. Debió haber usado un truco especial. Smile se burló. ¿Qué te parece? Ya has visto mi fuerza. En otras palabras, no puedes vencerme. Charles miró el agujero que le quemaba la camisa y respondió. Ya veo. Ya lo he descubierto. Tus anillos son tus dispositivos, ¿verdad? Tu habilidad debe ser algún tipo de interferencia causal, absorber ataques y devolverlos. Lo descubrió rápidamente, porque sintió la energía del puñetazo de Smile. Era su propia magia de matadragones, reflejada hacia él. Después de todo, un cazador de dragones de fuego no podría consumir su propio fuego. Smile esperaba terminar la pelea antes de que Charles se diera cuenta, pero ya era demasiado tarde. Aún así, creía que incluso si era expuesto, su habilidad sería difícil de contrarrestar. Ah, ya te diste cuenta. Así es, mi dispositivo son estos anillos del juicio, y mi poder se llama crimen y castigo. Levantó las manos, mostrando los anillos que brillaban con una luz roja siniestra. El anillo de mi mano izquierda absorbe el daño como si fuera un pecado. El de mi derecha convierte ese pecado en castigo y lo devuelve al atacante. Lo cual significa que cuanto más fuerte sea mi oponente, más fuerte me vuelvo yo. Charles frunció el labio. Mi padre adoptivo me dijo una vez: cuanto más fuerte es una habilidad, mayor es su precio. No existe ningún poder invencible. Absorbiendo y reflejando, ¿eh? Se me ocurren al menos 3 maneras de vencerte. Charles desapareció, reapareció frente a Smile y lanzó otro puñetazo llameante. Smile sonrió y lo bloqueó de nuevo, solo para golpear el aire. La imagen residual de Charles se desvaneció mientras su verdadero yo aparecía en otro lugar. Sus habilidades de combate ni siquiera estaban al mismo nivel. Ahora que Charles conocía el truco, nunca más lo golpearían. De pie a cierta distancia, Charles gritó: ¿ves eso? Tus contraataques no dan en el blanco. ¿Cuánta magia tienes? ¿Cuántos ataques puedes absorber antes de quedarte sin energía? El rostro de Smile se ensombreció. Charles tenía razón: cuanto más fuerte era el ataque, más energía se necesitaba para absorberlo y transformarlo. Y si los contraataques seguían fallando, se quedaría sin magia. Ese sería el fin. Charles hizo un gesto de desdén. Tranquilo. Dije que no sería amable. Avanzó lentamente hacia Smile. Aléjate de mí. Gritó Smile, sacando una pistola y disparando. Las balas se derritieron en el aura de Charles inofensivas. Dijiste que tu fuerza depende de la fuerza de tu oponente. Así que, sin un enemigo, eres básicamente impotente. Charles sonrió con suficiencia. Si no te golpeo, no podrás defenderte. Pero eso solo alargaría las cosas, así que aquí tienes el segundo método. Apartó suavemente el brazo de Smile y lo golpeó. Solo una abolladura distorsionada era visible en el pecho de Smile. El crujido de los huesos resonó con fuerza. Los ojos de Smile casi se le salieron de las órbitas, y la sangre le brotó de la boca al salir volando. ¿Funcionó? Pero... ¿cómo? Murmuró Stella, atónita. ¿No se suponía que debía absorber el daño? Charles explicó: su habilidad no es una interferencia causal, es una interferencia basada en conceptos relacionada con el daño. La diferencia radica en que la interferencia causal es automática. La interferencia conceptual requiere un procesamiento activo. Por lo tanto, si mi golpe excede su tiempo de reacción, no puede absorberlo. Smile tosió más sangre mientras se ponía de pie tambaleándose. Charles había dado en el clavo. Esa era la debilidad. Pero aún así, ¿cuántos cazas podrían lanzar ataques más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar? No muchos. Charles lo miró fríamente. Ahora, el método número 3. Espera. Smile ya estaba convencido: Charles podía matarlo. Tenía que intentar negociar. Hablemos. Podemos llegar a una solución. Charles lo ignoró. Las habilidades aún dependen de quienes las usan. Y los humanos tienen límites. Entonces, si simplemente supero tu capacidad de absorción, esa es la manera más sencilla. Charles se acercó, agarró a Smile por el cuello y lo levantó en el aire. Veamos cuál es realmente tu límite. Las llamas brotaron de la mano de Charles, envolviendo todo el cuerpo de Smile. Smile activó desesperadamente su capacidad para absorber el daño. Ya ni siquiera podía contraatacar.
Si dejaba de absorber aunque fuera un instante, sería incinerado. Pero las llamas seguían ardiendo, implacables, interminables. Los ojos de Smile se abrieron de par en par, horrorizado, al ver que se agrietaban en el anillo de su mano izquierda. Los dispositivos eran manifestaciones del alma magia hecha realidad. No debían romperse. Esto significaba que había llegado a su límite. En una tormenta de miedo y arrepentimiento, el anillo del pecado se hizo añicos. El dolor de las llamas lo invadió. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Su cuerpo quedó reducido a cenizas. Desde la distancia, Arisuin Nagi murmuró pensar que Charles podría ser tan. Su sorpresa no fue por la muerte en sí, sino por cómo Charles había descompuesto la habilidad de Smile de 3 maneras diferentes antes de acabar con él. Iki negó con la cabeza. Parece que Charles estaba muy cabreado. Arisuin rió entre dientes con complicidad. Mejor no le hagas enfadar, ¿eh? Iki sonrió. Suele ser bastante tranquilo. Pero sí, estoy de acuerdo. Charles exhaló una bocanada de aire blanco y el peso de su pecho finalmente se levantó. Pero entonces se giró, con la mirada aún aguda y su persistente intención asesina fijada en un nuevo objetivo. Ya has observado bastante. Sal. Ladró. Hay más. Stella levantó su espada del pecado del dragón, mirando en la misma dirección que Charles. El aire tembló y un hombre con las manos en alto salió de su escondite. Después de presenciar cómo Charles había destruido a Smile, no había forma de que fuera a probar suerte. No te equivoques. Soy estudiante de la Academia Pohun. Gritó el hombre rápidamente. ¿Eres tú? Exclamó Iki acercándose. Aparentemente, el hombre que había estado escondido todo este tiempo. Era alguien que Iki conocía. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.